Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks Equinoxial, que es el movimiento de internautas que pretende la transparencia en la administración de la riqueza, el trabajo y los recursos de un país, Ecuador, y equinoccial, porque procura la protección de la vida, tanto del ser humano como de todas las formas de vida que existen en nuestro territorio hoy amenazadas por el cambio climático y el desarrollo. Pero hablaremos acerca del epitafio a Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que fue el mecanismo mediante el cual se creó una pseudo dictadura en el Ecuador en la que los medios de comunicación, el gobierno norteamericano y las clases más poderosas del Ecuador lograron que el Ecuador retornara hacia el pasado, regresara al siglo XX, a las disputas de los partidos políticos por la troncha, a los buitres de la política de un país cadavérico, en agonía, que rondaban alrededor de esa agonía de país que agonizaba con gobiernos como el de Bucaram, con guerras como la del Cenepa, con crisis monetarias frecuentes, con la crisis bancaria. Todo eso hacía que nuestro país viviera una lenta y dolorosa agonía de la cual toda una generación que ahora tiene prácticamente 20 años de haber vivido esa experiencia y una generación que ya tiene 20 años que prácticamente solamente en los últimos 10 años no ha llegado a conocer la crisis, porque salimos de la crisis hace 12 años, cuando llega el gobierno de Rafael Correa, y comenzamos a convertirnos de un país subdesarrollado, uno de los más subdesarrollados de Sudamérica, a un país que dejó el subdesarrollo y que ya no estaba considerado entre países subdesarrollados. Se llamaba País de Desarrollo Intermedio. El epitafio que le corresponde a la tumba de Lenin, de Julio César Trujillo, es: que en paz descanse y a fuego lento goce, y esperamos que con la buena compañía de Simón Espinosa, que es otro de los que apenas pueden caminar por la calle, casi arrastrando los pies, y de Lenin Moreno, que no puede caminar y que tiene también sus días contados, podamos decir y cantar la segunda estrofa del himno nacional, que decía: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y bárbara suerte, gran Pichincha prevén la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el traidor, el mentiroso, el cobarde, el leguleyo, el fantoche, el tirano. Huelan solo cenizas que en vano busquen el rastro de estar junto a ti. Esta estrofa, que esperamos un día sea cantada en todas las escuelas del Ecuador después de la caída de este gobierno, sea lo que nos haga recordar que Lenin Moreno llegó al poder mediante la mentira. Y una vez que se estableció en el poder mediante la mentira, ofreciendo 250,000 empleos por año, 250,000 casas, 40 universidades tecnológicas, no deterioro de los salarios, no desempleo, mejoras en la salud,
cuidados desde el nacimiento hasta la vejez. Todo aquello se convirtió en una farsa, en una mentira, porque el Ecuador está viviendo una depresión económica. El crecimiento de Ecuador es cero. Entre comillas, para cambiarle y no decir que es cero, le dicen 0.01 según el Fondo Monetario Internacional. Pasamos de un crecimiento de 7 en la época de Rafael Correa a una época de crecimiento cero que ya lleva prácticamente 2 años, en que todos hemos visto que no se puede hacer nada, no se puede invertir, porque cualquier inversión enseguida se convierte en un perjuicio, porque si usted invierte para poner un negocio, construir un edificio, hacer departamentos, fabricar algo, al día siguiente, como no hay compradores, los precios caen, se llama deflación, y esto genera un gran problema. Deflación generada a partir de reducir el gasto público. En el siguiente capítulo y en la siguiente charla explicaremos esto con algún detalle. En segundo lugar, esperamos que a fuego lento goce, acompañado de Lenin Moreno y de Simón Espinosa, porque a diferencia porque Rafael Trujillo utilizó el Consejo de Participación Ciudadana para crear una cultura y una religión de odio. Esta cultura y esta religión de odio se llamaba anticorreísmo, pero en realidad era simplemente el odio a ciegas y a la manipulación de la justicia, destruyendo las cortes y poniendo jueces a dedo, la manipulación de las elecciones, destruyendo los tribunales electorales y poniendo funcionarios a dedo. Todo esto ha llevado a que nosotros estemos viviendo ahora un país donde un dictadorzuelo que anda en silla de ruedas sea el que decide nuestra suerte y nuestra muerte, siendo un individuo semi-analfabeto, incapaz físicamente de trabajar más allá de 2 horas, con un discurso horrible y una presencia repugnante, a diferencia de Rafael Correa, que tenía carisma, que podía trabajar hasta 18 horas diarias y que todos los días inauguraba una obra. Esta es la gran diferencia entre un individuo que procuraba obras a partir de su franqueza y que generaba un cambio en Ecuador, un cambio que partía de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de hospitales, de escuelas, de internet, de universidades especializadas, de presencia internacional, de ideas. Esto que partía de un individuo con conocimiento, formado en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Illinois, y con una conciencia plena de lo que es el subdesarrollo, porque su estudio y su preparación fue como experto economista en subdesarrollo, cómo se fabrica el subdesarrollo en el mundo. Y a partir de saber cómo se fabrica el subdesarrollo en el mundo, aprendió a revertir esto. Hoy, nosotros los ecuatorianos podemos decir que en el infierno, que no es sino la dolorosa luz que se prende en la memoria colectiva y que nos señala quiénes han sido malos, perjudiciales para una sociedad, a quienes no tenemos que olvidarlos porque han hecho un daño, como por ejemplo Hitler, como por ejemplo Stalin, como por ejemplo
Atila, todos esos seres humanos que han ido a parar en esa memoria colectiva, en esa historia de los recuerdos dolorosos, igual que la peste bubónica, igual que la Segunda Guerra Mundial. Y en ese infierno que se llama la memoria colectiva, arden como una luz para que nosotros nos recordemos. Ese es el infierno. Y en ese infierno tiene que ir a parar Julio César Trujillo, quien fue parte de la Universidad Católica, igual que Simón Espinosa, y se olvidaron que la religión católica era la religión de los mártires, de los opuestos a la esclavitud, porque era la religión de un pueblo, el pueblo judío, que escapó de la esclavitud de los egipcios y que procuró crear la primera sociedad humana no esclavista. Y el libro de la Biblia es valioso por ser el primer documento escrito de una sociedad humana que luchó contra el esclavismo. Muchas gracias.